Hay un libro muy bueno, el cual yo recomiendo que todo cristiano lea. Pregúntale a su pastor si es tiempo de que usted lo lea. Se llama Los Hombres de Princeton, escrito por Alfonso Ropero, un gran historiador y comentarista bíblico. Este libro trata de todo el movimiento del seminario de Princeton, que nace de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Seminario del cual salen al menos 3 nombres importantes dentro de la tradición post-reformada. Charles Hodge, un gran comentarista sistemático de la teología reformada, ¿sí? Muchos lo conocen. B.B. Warfield, un gran comentarista y apologista de la fe, y Archibald Alexander, 3 teólogos eminentes que tratan con una agudeza muy pero muy peculiar la reforma del siglo XVII en una época donde en Estados Unidos se había desenfrenado la inmoralidad religiosa y muchas sectas predominaban. Y en este libro, en su primer capítulo, Ropero tiene el siguiente comentario. Dice lo siguiente: para el reformado, la espiritualidad no está reñida con la intelectualidad, pero sí que lo está con la ignorancia. Repito, para el reformado la espiritualidad no está reñida con la intelectualidad, pero sí que lo está con la ignorancia. Vamos a orar. Amado y buen Dios, en esta tarde te damos gracias por el privilegio que nos das de poder disfrutar un día más del Señor, juntos como hermanos, en el calor del culto dominical en la mañana, cantar himnos, tener comunión, almorzar juntos, escuchar la predicación de tu palabra, presentar nuestras ofrendas voluntarias, tanto materiales como espirituales. Hoy, Señor, efectivamente para nosotros todos los domingos son muy importantes porque recordamos tu resurrección. Pero hoy queremos tomar como parte de vivir este día conforme a tus designios, de poder, Señor, mirar al pasado y ver cómo tú, en la historia, en tu historia, has querido magnificarte y glorificar a tu palabra, Señor, y poder traer luz en medio de las tinieblas, Padre. Te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de estar congregados, no tan solo a la membresía de Nueva Vida, sino también a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Así que, Padre, guíanos, que hoy nosotros podamos aprender, que podamos ser edificados. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, mi propósito acá no es poder aumentar lamentablemente ese deseo bizarro y malicioso que lamentablemente hoy existe en los intelectuales, donde todo alrededor de la reforma debe ser de tipo intelectual. Ustedes vieron y entonaron ese himno, ¿sí o no?, del gran reformador Lutero, que teológicamente es un himno del Evangelio. No tiene mucha complejidad, tiene solamente mucha sencillez evangélica. Así que mi propósito hoy acá no es disertar de profundidades teológicas, porque el tiempo no lo permite, sino más bien recrearnos en una historia que, aunque duele en un sentido, nos alegra también, porque vemos mucho del obrar de Dios. Y para ello voy a citar nuevamente a Ropero en su libro Los Hombres de Princeton, y él dice lo siguiente: el retorno a las fuentes bíblicas del cristianismo originó el avivamiento más grande e importante que ha conocido la Iglesia desde los tiempos apostólicos. El Espíritu Santo no puede dar avivamiento ni poner su sello de aprobación a una predicación que no se sujeta a la palabra y no tiene como meta final la gloria de Dios en la salvación del pecador y en la santificación del creyente. Mucho del ruido avivacionista de nuestro tiempo, es resultado de la energía de la carne y de las técnicas de psicología de masas puestas en práctica para los magos del púlpito. También en esto la enseñanza de los hombres de Princeton es clara y oportuna. No podemos esperar un verdadero avivamiento si antes no se da un retorno a la pureza doctrinal del cristianismo bíblico. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Esdras, capítulo número 7. Esdras, capítulo número 7.
Vamos a desplegar nuestra disertación en esta tarde en Esdras capítulo 7. El libro de Esdras está contextualizado en todo este proceso de deportación. Y el Señor de una u otra manera levanta a un hombre en particular. En este caso es Esdras. Más adelante vamos a ir al libro de Nehemías. Dice el versículo 1 del capítulo número 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Saloc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisaú, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Prestemos atención al menos a dos aspectos importantes a considerar. Número 1, Esdras era una persona diligente en la ley de Moisés. ¿Sí? Importante consideración. Mira el versículo número 5. Esdras 6, subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado a el pueblo. Primera consideración importante para todo hombre que busca reforma en un contexto particular. ¿Cuál es la primera demanda para todo hombre que quiere o mujer que quiere reformar su contexto? Ser diligente en la ley de Moisés. Nosotros podemos aplicar, ya que tenemos todo el canon bíblico, y podemos aplicar entonces la idea de que toda persona reformadora debe ser diligente en la ley que Dios ha dado a su pueblo. Primer aspecto importante. Sin embargo, este aspecto debe estar asociado con una segunda consideración. ¿Por qué? Porque debemos aclarar esto, ya que toda persona que sea diligente en el manejo de la ley no necesariamente debe ser un reformador. Hay muchas personas que hoy hacen mucho mal. Yo no sé si esto se sube a YouTube, pero hay un hombre en particular que a mí me causa animadversión y su nombre es Luis Jovet. Mis hermanos, si usted quiere ver a una persona totalmente engañada, busque en internet a esta persona. ¿Qué persona para...? Bueno, en fin. Y vamos a decir, hay que estar claro, maneja muy bien en muchos sentidos las escrituras, la ha leído más de 10 veces, digo yo. Pero para todo proceso de reforma no solo se necesita una iglesia o un hombre que trace bien la palabra de Dios. Hay una segunda consideración especial en lo que Esdras acá, o la palabra de Dios en Esdras nos dice. ¿Y qué dice? Versículo número 9. La buena mano de Dios estaba con él. La buena mano de Dios estaba con él. Esta es una segunda consideración que luego vamos a relacionar con otra tercera que está más adelante. Muy bien. Número 1, para encontrar un hombre de verdad que podamos categorizar como un hombre reformador, debemos encontrar en él una diligencia en el estudio de las Escrituras. Número 2, y esto es externo a la persona, la buena mano de Dios debe estar con él o con ella. Estamos aplicando desde ya la reforma en el siglo XXI. Sigamos leyendo el texto. Dice que la buena mano de Dios estaba con él. Pero mira el versículo 10, tercera consideración. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Tercera consideración canónica para poder encontrar un proceso de reforma. ¿Ok? ¿Por qué es importante incluir esta tercera consideración?
Porque la primera trata solamente con aspectos técnicos del estudiante de las Escrituras, con las Escrituras, manejo de las Escrituras, interpretación de las Escrituras, apología de las Escrituras y demás cosas técnicas. La segunda tiene que ver con la elección de Dios, que es algo externo al reformador, ojo, es algo externo al reformador. Pero la tercera tiene que ver con el deseo y la motivación con la que un reformador se acerca al texto bíblico. ¿Ok? Así que podemos concluir que el reformador debe tener diligencia en el estudio de las Escrituras, pero su motivación, más allá de una mera motivación intelectual, es una motivación piadosa. Y es lo que el texto hoy nos muestra. Mire la forma. Esdras había sido motivado porque había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Es decir, para entenderla, para indagar en ella, para investigar en ella. Pero hay una segunda aplicación. ¿Cuál es? Mira el texto. Y para cumplir. Y para cumplir. Así que mis hermanos, a la luz de Esdras capítulo 7 encontramos tres consideraciones importantes para todo proceso de reforma. Ojo, cabe destacar, el contexto de Esdras es un contexto de reforma. ¿Sí? La ley se está descubriendo, luego envían a Esdras a Jerusalén y aquí ocurre todo un proceso reformador. Vayamos ahora a Nehemías capítulo número 8. Nehemías capítulo 8. El mismo personaje de una manera especial ha sido usado por Dios. Porque aprendemos del texto que la buena mano de Dios estaba sobre él. Y su proceso de reforma impacta tanto al pueblo que miramos ahora a todo el pueblo de Israel que estaba atestado de toda la tradición extranjera y que había de una manera u otra relegado a Dios. Lo vemos reformado. Mira el capítulo número 8 y vamos a leer desde el verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dirigieron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, mira el texto, pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jami, Acub, Sabetai, Odías, Mesaías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Un proceso de reforma iniciado por Dios al mover a un hombre, al poder hallar gracia ante el rey o ante el monarca Artajerjes. El Señor lo envía de nuevo a Jerusalén, y es en Jerusalén donde se da todo este contexto reformado. Pero mis hermanos, esto debía de verse venir ya. Esdras era un hombre, número uno, hemos aprendido que vamos a interactuar. ¿Qué? Diligente en el estudio de las Escrituras. Así que inferimos que todo reformado, todo hombre reformador debe ser diligente en el estudio de las Escrituras. Eso es todo, ¿cierto? Basta solamente con ser diligente en el estudio de las Escrituras para brillar como el sol y que todos nos vean nuestra habilidad. ¿Amén? Que dígame. Número 2, segunda consideración.
¿Quién la dice? La mano bondadosa de Dios estaba sobre él. ¿Esto es importante o menos importante? Esto es clave, porque si la mano de Dios no está sobre un hombre, ese hombre no tiene efecto en lo que va a hacer, no tiene repercusión en su accionar. ¿Ok? Ahora hay una tercera consideración. ¿Cuál es? La motivación por la cual Esdras se acercaba diariamente al estudio bíblico. ¿Cuál era? Prepararse, conocer, pero aplicar todo lo que lee. Si vemos la preparación de Esdras y su vida, yo puedo aplicar, mis hermanos. Si tú, no te voy a decir que tú tienes que clavar 95 o 1800 tesis en el Palacio de Miraflores, ¿ok? O en cualquier iglesia no bíblica. No. Si tú estás en tu contexto laboral, examínate, mira estas tres consideraciones. Señor, si tú eres cristiano, hermano, la mano de Dios está sobre ti, ¿sí? No hay tela de juicio sobre eso. Acércate al texto y entonces reforma tu contexto. Pide ayuda al Señor. Así que encontramos esto en Esdras. Pero vamos a Nehemías y vemos Nehemías 8 y es maravilloso lo que leemos. ¿Sí o no? Un proceso de reforma. ¿Cómo termina el proceso de reforma, hermano? Bueno, Nueva Vida es famosa en Maracay. Somos los mejores reformados del mundo, ¿sí? En Puerto Ordaz estamos lidiando con una especie de secta bastante particular y nosotros lo que vemos en esas personas es que ellos quieren la gloria, quieren la gloria, quieren la gloria. Pero mis hermanos, miremos a Nehemías capítulo número 8. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo estuvo atento, versículo 6. Entonces Esdras bendijo a Jehová. ¿Y qué dijo? Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando las manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. ¿Sabes? En la tradición hebrea, ¿qué implica esto? Una humillación y arrepentimiento rotundo. ¿Sí? Así que tenemos una cuarta consideración para todo proceso de reforma. Todo proceso de reforma termina con la gloria de Dios, la humillación de su pueblo y la edificación de su pueblo. Esto es canon, mis hermanos, es canon. Todo proceso de reforma termina con la gloria de Dios, la humillación del pueblo y la edificación y santificación del pueblo de Dios. Amén. ¿Tuvimos que ir a la historia para poder mirar todo esto? ¿O tuvimos que ir sencillamente a las Escrituras? Y si usted lo nota, aquí vemos al menos cuántas solas de las Escrituras o cuántas solas de la Reforma. ¿Quién puede decirme? En lo que acabo de leer, tanto en Esdras como en Nehemías. ¿Quién puede identificar cuántas solas existen en todo lo que hemos visto o leído? Hermana Egle. Solo la gloria de Dios, muy bien. Solo las Escrituras. Solo la gracia. ¿Por qué? La mano de Dios estaba sobre él. ¿Vieron? Efectivamente, para hablar de solo la fe, que podemos inferir que está aquí en Esdras, ¿sí? No de manera explícita, pero está en Esdras. Y solo, ¿qué más? Importante, podemos también hablar que está implícito. Pero bueno, ya hemos entonces utilizado este texto para despegar nuestra disertación de hoy. Esto es solo la introducción. Bien, no vamos a hablar mucho, mis hermanos, pero al menos yo quería leer este texto para poder entender muy bien todo lo que implica un proceso de reforma. Y yo espero que estas 4 consideraciones muy sencillas queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Felipe Melanchthon dijo lo siguiente: la existencia humana sin un conocimiento de historia no es otra cosa que una perpetua niñez. Esto es una permanente oscuridad y tinieblas. Felipe Melanchthon fue uno de los ayudantes de Lutero, ¿sí? Y él dijo lo siguiente, repito: la existencia humana sin un conocimiento de la historia no es otra cosa que una perpetua niñez. Esto es una permanente oscuridad y tinieblas. Cuando nosotros vamos a la historia de la Reforma, debemos analizar todo este contexto y esta atmósfera previa a los procesos y a los reformadores. Bien, y podemos entonces
aplicar el comentario de Felipe Melanchthon a la historia previa a la Reforma, porque básicamente lo que vemos es un pueblo que, como dijo, creo que el Libertador, ¿no?, perece por su ignorancia, pero Felipe Melanchthon dijo que perece, ¿por qué? Porque están en una perpetua niñez. ¿Y qué es lo que hace que un pueblo, una persona esté en una perpetua niñez? No tener conocimiento. No tener conocimiento. Cuando vamos a la historia previa a la Reforma, vemos un proceso muy acertado en poder quitar las escrituras del contexto del pueblo, ¿sí? Y la Reforma llega a ser reforma gracias a que las escrituras habían sido negadas al pueblo común, negadas al pueblo común. Y ojo, esto tiene muchos siglos y años de historia, sin embargo vamos a dar por sentado esta realidad. Y antes de esto, yo quiero abordar la historia presentando dos perspectivas acerca del estudio de la historia. Dos perspectivas acerca del estudio de la historia. Número uno, encontramos el historicismo. Por un lado, hay personas que estudian la historia utilizando el método del historicismo. Vamos a ver qué tan bueno es. Y por otro lado, tenemos un método histórico o de análisis histórico que es conocido como providencialismo. Providencialismo. ¿Qué dice el método histórico del historicismo? Muy bien, lo que afirmamos es que todos los eventos deben ser entendidos históricamente. No más. Ahí quedó todo. Es decir, toda la historia son resultado de decisiones de otros en el pasado. Muchos teólogos liberales abanderaron este tipo de creencias acerca de la historia. Nada tiene que ver o nada obedece a un aspecto externo o divino. Todo obedece a acciones del pasado que tienen repercusiones en el futuro. Listo. Sin embargo, el providencialismo, que fue abanderado por primera vez por Agustín de Hipona, ¿sí?, esta fue su perspectiva de la historia, argumenta que comprender la historia es comprender las intervenciones de Dios en el lapso del tiempo. Dios es Dios y por lo tanto Él es el Dios de la historia. Nosotros, pregunta, ¿somos teístas o deístas? ¿Por qué somos teístas? ¿Quién responde? Vamos, sin miedo. Amén, hermano. No te escuché bien, pero amén. Creo que sí. Porque Dios es un personaje que interviene, ¿sí? ¿Algo así? Ok. Muy bien. Exactamente. ¿Qué texto podemos utilizar para argumentar esto en el libro de los Salmos? Salmo 24. ¿Qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, los habitantes y todo lo demás. ¿Sí? Se me olvidó el texto de manera literal. Mis hermanos, el Señor no tan solo crea, el Señor también sustenta y gobierna. Nada, como dijo Sproul, ni una pequeña molécula escapa del dominio o del control de Dios. Así que cuando hablamos del análisis histórico, ¿qué debemos dar por sentado de manera natural y lógica? Que Dios gobierna el mundo, por lo tanto gobierna la historia. Y todos los registros históricos y todos los sucesos históricos obedecen al decreto de Dios y a la providencia de Dios. ¿Bien? Básico. ¿Hay alguien aquí que esté en contra de estas verdades? Nada. Muy bien. El orden de la historia podemos dividirlo al menos en tres periodos. Número uno, el periodo temprano que duró 500 años. Número dos, el periodo del medioevo, desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla, 476 hasta el 1453. Y número tres, el periodo moderno, 1500 en adelante. Vamos a tomar solamente estas tres etapas de la historia. La Reforma Protestante nace en el siglo número 15. Muy bien. Así que para analizar el proceso reformador, abanderando la sola escritura, la sola gracia y las demás doctrinas que va a abordar el pastor Joan, vamos a hablar un poco de manera muy resumida de la Edad Media,
¿Cuántos han escuchado aquí de la Edad Media? ¿Qué sinónimo podemos darle a la Edad Media? ¿O qué sinónimo le han dado a los teólogos? La época del oscurantismo. No hay que indagar mucho en por qué razón le pusieron a este periodo del tiempo este título. ¿Por qué? Porque las personas se sumergieron en un oscurantismo, y el apellido religioso. Un oscurantismo religioso. Y una de las primeras cosas que suceden en el oscurantismo es el alejamiento de las raíces cristianas primitivas. El alejamiento de las raíces cristianas primitivas. Número 2, la autoridad de la iglesia fue colocada por encima de las enseñanzas de las escrituras humanas y por encima de Dios. Y entonces salió otro eslabón. Iglesia, escritura, tradición. Iglesia, escritura y tradición. La escritura debía ocupar el primer lugar, pero en este tiempo la iglesia ocupaba el primer lugar, la tradición ocupaba el segundo lugar y la escritura ocupaba el tercer lugar. La iglesia canonizaba la tradición y la tradición, no supervisada por las escrituras, era entonces dirigida por la iglesia. ¿Miraron eso? El énfasis en el medioevo fue no en los méritos de Cristo, como venía siendo en la época primitiva, sino en los méritos del hombre. Es decir, el hombre encontraba redención, el hombre encontraba perdón de pecados, el hombre encontraba bienes espirituales, todo subordinado a la capacidad y el nivel de su obrar propio. La capacidad y el nivel de su obrar propio. Cuando esto sucede, mis hermanos, cuando mi estabilidad espiritual depende de mi integridad personal y de mi capacidad, ¿quién es relegado de la salvación? ¿Quién es pisoteado de la salvación? Cristo. ¿Ok? Los cristianos primitivos enarbolaron a Cristo por encima de todo. Cristo era el único medio de salvación. Los escritos de los padres de la iglesia siempre mantenían a Cristo como autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Así que de una manera paulatina las escrituras dejaron de ocupar el lugar central y de autoridad en la iglesia y en la vida de las personas. Cristo también deja de ocupar un lugar de autoridad para poder encontrar redención. Así que de una manera muy sutil, ya Cristo no era necesario. Ya Cristo no era necesario. ¿Qué sucede, mis hermanos, si el pastor Joan de una manera paulatina empieza a hacer todo lo que está sucediendo aquí? El Señor libre al pastor Joan. ¿Amén? ¿Amén? Amén. El Señor lo libre. Pero ¿qué sucede si él iniciara a desarrollar todo este tipo de cosas? ¿Hay que qué? Hay que sacarlo. Le llega. Rápidamente ustedes van a percibir, y esa es una de las preguntas que nosotros le hacemos a la historia. Bueno, ¿por qué las personas no percibieron esto? Porque de manera muy estratégica la iglesia cerró la accesibilidad a las escrituras. Mis hermanos, al cerrar el acceso a las escrituras hay una catástrofe. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia en Maracay cerramos las escrituras al acceso de las personas en Guasimal, en Turmero, en Maracay y en todas las partes del estado de Aragua? ¿Qué sucede? No hay salvación, no hay conversión. Y esto es catastrófico, porque entonces estaríamos rodeados de personas impías y la ira del Señor estaría sobre nosotros, ya que no anunciamos las buenas nuevas de salvación. Y esto es lo que está sucediendo en la Iglesia Católica Romana. Han quitado el acceso, quitaron el acceso a las fuentes de salvación. Usted sabe lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo acerca de las Escrituras, que ella es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir, para instruir en justicia, para hacer sabio al sencillo. Y el libro de Hebreos, ¿qué dice acerca de las Escrituras? Que es como una espada de doble filo, que convierte el alma. Mis hermanos, el negar el acceso a las escrituras para personas que necesitan salvación es caer en un grave pecado. Y de ahí para adelante, por esa razón se llama la época del oscurantismo. Así que
Así como la iglesia quitaba la posibilidad de encontrar salvación en Cristo a través de la palabra de Dios, así también tapaba esta realidad espiritual decadente con obras materiales y todo este suceso ritualista que lo que hacía era dominar a las personas por la boca. Dominar a las personas por la boca. Nada más. ¿Sí? Pero detrás de todo, Satanás, inteligente, astuto, había cerrado las puertas a un acceso para que las personas accesaran a las Escrituras. Así que, mis hermanos, luego de todo esto, ¿qué podemos esperar del tiempo? ¿Podemos esperar algo bueno de todo lo que está sucediendo o de todo lo que sucedió en esta época? No, si usted se está dando cuenta, no estoy profundizando en todas estas cosas con detalles, solamente viendo de una manera general todo este contexto. Otra de las cosas que sucede en el medioevo es que la iglesia que representaba a Cristo empieza a perder progresivamente la idea de que el reino de Dios es espiritual y celestial. Algunos teólogos católicos romanos dijeron, bueno, como la Escritura dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, entonces nosotros debemos tomar posesión de toda la esfera terrenal. Y la Iglesia Católica Romana, aunque ya había abandonado el área espiritual, empieza a poseer ahora el área también terrenal. Empiezan a dominar a los reyes. Para la ordenación o para la elección de un monarca, el Papa o la Iglesia Católica Romana debía dar su carta de autorización para que esa persona dominara un territorio que por familia le tocaba liderar. ¿Vieron? Y si usted va a la historia en este tiempo, vamos a ver la riña entre algunos imperios con el Imperio Católico Romano. Así que la Iglesia Católica Romana inicia a tener este concepto en cuanto a la iglesia como reino de Cristo, no tan solo en una esfera espiritual, sino también en una esfera terrenal. No tan solo en bendiciones espirituales, sino también en bendiciones materiales y económicas. Efectivamente, mis hermanos, esto desembocó en una fuente terrible de ríos inmorales, de placeres terrenales, homosexualidad, bestialidad, despotismo y todo esto en el nicho de la Iglesia Católica Romana, quienes administraban la tradición y la palabra de Dios. Todo esto sucede en este tiempo. Así que, mis hermanos, la Edad Media empleó todos sus esfuerzos por demostrar el avance del hombre y la capacidad de hacer las cosas. Vamos a adelantarnos muchos en el tiempo y vamos al 2225. En ese tiempo nació uno de los hombres más brillantes de la teología escolástica y encontramos entonces a Tomás de Aquino, conocido como el príncipe de los filósofos. Este hombre se caracterizó en el pensamiento del hombre del medioevo. Aquino tenía una visión incompleta de la caída del hombre. El hombre no había caído completamente, sino parcialmente, de manera tal que no podía llegar al Señor a través de su cuerpo, sino a través de su intelecto. Y esto es una falla. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen en Romanos capítulo 3 que no hay ningún justo. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay alguien que haga el bien, no hay alguien que haga lo bueno. Ahora, es tremendo como un teólogo no dominaba su teología o no construía su teología partiendo de las Escrituras, sino del pensamiento de un filósofo del pasado llamado Aristóteles. Esto es tremendo, mis hermanos. El pensamiento de Tomás de Aquino se fundamenta en un pensamiento aristotélico de la religión y de la filosofía. Pregunta, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál fue el pensamiento de Aristóteles? Aristóteles puntualizó las cosas individuales a nuestro alrededor y los particulares. El problema entonces, según Aristóteles, es cómo encontrar un último y adecuado significado para las cosas. ¿Dónde encontrarlo? ¿Cómo encontrarlo? El pensamiento de Aristóteles, efectivamente, aunque reconocía una divinidad, no concluía de que el pensamiento, el significado del hombre debía encontrarse en el Señor, en la divinidad, en las Escrituras. Así que, mis hermanos, la filosofía ahora era compañera de la tradición. ¿Qué opina usted de eso?
La filosofía se fue involucrando en aspectos religiosos de una manera tal que cuando la filosofía escribía algo, esto era igual a escrito está, escrito está. Imagínense la depravación que se vivía en ese tiempo. Así que, mis hermanos, ese era el contexto. ¿Cuánto tiempo llevo? 35. Ese era el contexto en el cual la reforma protestante pronto iba a venir a la luz. Así que vamos a hablar un poco de todo lo que sucedió también en este medioevo, pero a la luz de la obra de los prerreformadores. A la luz de la obra de los prerreformadores. Todo lo que acabo de decir está sucediendo. Todo lo que acabo de decir está sucediendo. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Dios se ha quedado sin un hijo que sea un portavoz de la luz en algún tiempo de la historia? No. Siempre. Mis hermanos, siempre. Y hay un aspecto a recordar. ¿Qué vemos en Esdras? ¿Qué vemos en Nehemías? ¿Cuántas consideraciones debe tener un hombre que busca reforma? 3. ¿Cuál debe ser el propósito de todo hombre que busca reforma? 1. La gloria de Dios. Entonces encontramos en la historia a algunos pre-reformadores, unos más reformados que otros, ¿sí? Pero todos en un sentido vieron luz en medio de la oscuridad. Y el primero que quiero mencionar, que casi nadie menciona, es a Bernardo de Claraval, que vivió en el 1901 a 1153. Esta persona fue una persona que encontraba su plena satisfacción en la gracia divina. Y en el contexto del sacramentalismo obstinado de la Iglesia Católica Romana, este hombre escribió una pregunta con su respuesta que reformó ciertos aspectos de la sociedad, aunque por un determinado tiempo. Él preguntó, ¿qué salva? Y él respondió, la gracia. ¿Sí? Quizás usted, bueno, hermano, ¿tú consideras eso un proceso reformador? Yo digo que sí. En medio del oscurantismo religioso, esto era un portavoz de reforma. ¿Por qué? Porque está tirando por el suelo que lo que salva son los méritos, que lo que salvan son los hombres, que lo que salvan son las obras. Más adelante encontramos a otro hombre llamado Francisco de Asís, que vivió en el 1182 al 1226. Este fue un hombre de un alto y elevado espíritu caritativo. Muchas personas lo quisieron y lo adoraron porque él no tenía mucha estimación sobre el dinero, sino que lo que tenía lo entregaba. Pero tuvo algunos aspectos donde también reformó su entorno a la luz de sus creencias. Empezó a cuestionar las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Aunque tuvo muchas cosas malas, al menos estos son algunos activos de luz. Más adelante encontramos a cuatro prerreformadores. Por un lado encontramos a John Wycliffe, a John Huss, a Girano Savonarola y a Pedro Baldo. Cada uno en unos sectores, cada uno en un continente, cada uno en un país distinto. En Italia, en Francia, en Inglaterra. Cada uno, mis hermanos. Es hermoso ver entonces cómo Dios no se ha quedado sin testimonio en medio de un ciclo de oscurantismo. Ellos dieron su vida por promulgar lo que ellos creyeron a través de las escrituras que era correcto. Ojo, hay una pregunta importante. ¿Todos ellos tuvieron acceso a las escrituras? ¿Qué respondemos? Sí. ¿Por qué? Por gracia. A mí me llama la atención cómo Moisés llegó a ser un perfecto narrador de la historia de los judíos. ¿Saben por qué? Porque el Señor, por gracia, lo eligió para que fuese educado en la mejor universidad de Egipto. La mejor universidad de Egipto lo preparó para ser un perfecto narrador de historia. Usted se ha preguntado por qué el Evangelio de Lucas y la narración de Hechos tiene distinciones totalmente abismales a la narración de los otros apóstoles y de los otros evangelistas. Porque Lucas era un médico, una persona caracterizada ¿por qué? Por hacer diagnósticos acertados de las enfermedades de las personas a quienes él servía. Así también, mis hermanos, Dios utilizó a hombres, y vamos a utilizar el mismo lenguaje de este capítulo 8.
sobre quienes la mano de Dios posaba. Sobre quienes la mano de Dios posaba. Así que podemos atribuir a John Wycliffe el inicio de todo un proceso de traducción de las Escrituras y el precursor de este movimiento, de un movimiento llamado los predicadores, quienes salieron por todas partes en Inglaterra a predicar las Escrituras y a decir en medio de un proceso de oscurantismo, la Biblia es la autoridad suprema. La Biblia es la autoridad suprema. Cuando hablamos de Fredo Aldo, es una persona sumamente rica, sumamente rica. Se dice en la historia que escuchó a una persona entonar un himno que confrontó su corazón y rápidamente contrató a un erudito que le tradujera y le tradujera las escrituras en latín a su lengua natal. Se informó de tal manera que fue el precursor de un movimiento llamado los valdenses, los cuales, hasta cierto tiempo determinado de la historia, fueron movimientos sanos que proclamaban la autoridad de las Escrituras y la salvación a través de Cristo. Ojo, mis hermanos, no estoy diciendo que estas personas tuvieron un conocimiento pleno de las Escrituras y de que sus movimientos siguieron de manera fiel a los reformadores. No. Pero fueron utilizados por Dios de una u otra manera. John Huss, en Bohemia, nació en el 1369 y martirizado en 1415, dijo: la Biblia es la única autoridad concluyente. El hombre debe llegar a Dios solo mediante la obra de Cristo. Y este murió diciendo: Señor, por ti sufro con paciencia esta muerte cruel. Te ruego que tengas misericordia de mis enemigos. Y luego, siendo martirizado, empezó a cantar salmos. Mis hermanos, la historia narra cómo Lutero tiene cierto contacto con la obra de estos pre-reformadores en cierta etapa de su vida. Y añadido a la obra del Espíritu Santo en él, entonces Lutero empieza a cuestionar muchas cosas y a querer transformar y reformar la Iglesia Católica Romana sin esperar todo lo que sucedió después. Y por eso entonces fue a la Catedral de Wittenberg un 31 de octubre y clavó las 95 tesis. Así que, mis hermanos, todo esto es la historia de Dios. Todo esto. Más allá de que estas personas tuvieron el celo y un deseo bizarro de empezar a debatir sobre asuntos técnicos de la fe, lo único que abanderaron fue que las Escrituras tenían la autoridad suficiente y ellas debían ser escuchadas, y toda persona que hablara en nombre de Dios debía someter sus palabras al testimonio de las Escrituras. Lutero escribió en contra de todos aquellos que se alejaban de las Escrituras. En materia de fe no creo ni en el concilio, no creo ni en el Papa ni en ningún hombre que tenga poder sobre mi conciencia. Y cuando difieren de las Escrituras, reniego del Papa, reniego del concilio y de todo mundo. Un simple laico guiado por las Escrituras es más grande que el más poderoso Papa sin ellas. Amén. Esto es poderoso, mis hermanos. ¿Tú te imaginas siendo tú un clérigo de la Iglesia Católica Romana y ver que un monje agustiniano escribió esto? Mis hermanos, la Iglesia Romana del tiempo de la Reforma tenía aversión a la idea de que las Escrituras estuviesen en manos de mortales. De mortales. Ante esta idea aborrecible, preguntaban si las Escrituras estuvieran en las manos de cualquier hombre, cualquier loco, o quien leyera en su propio idioma y lo interpretara a sí mismo. ¿Qué pasaría si las Escrituras estuviesen en manos de cualquier persona? Lutero respondió escribiendo: pues entonces tendríamos más cristianos. Es que, mis hermanos, Lutero tuvo una comprensión de las Escrituras como el arma necesaria para convertir el corazón. Amados hermanos, si nosotros, el Señor nos diera cada vez una profundidad, meditáramos en la idea de que cada domingo, cada reunión del miércoles, cada grupo familiar, cuando esto se abre, la espada de Dios está abriendo. Y si en ti cada vez que el pastor, que el maestro predica la Biblia y de una u otra manera o no te acusa o no te edifica, debes preguntarte si está escrito. Porque, mis hermanos, la Escritura jamás tiene un campo operacional negativo. Siempre tiene efectos, siempre. Así que, mis hermanos,
¿Qué más podremos decir acerca del contexto en el cual la reforma fue promulgada? Efectivamente, en el proceso reformador, luego de que Lutero clavó las 95 tesis, nadie tuvo un entendimiento sistemático de que existían 5 solas. Nadie. ¿Sí? Eso llegó mucho tiempo después. Sin embargo, los principios que hoy nosotros tenemos sistematizados en las 5 solas de las Escrituras estuvieron encarnados en cada interpretación que los hombres en la Reforma dieron. No tan solo en Lutero, sino también en Calvino, sino también en Zwinglio, ¿sí? Cada uno, mis hermanos, ya sea en Alemania, ya sea en Suiza o ya sea en Ginebra, el Señor dio luz en un contexto de oscuridad, abanderando un primer principio: solo la Escritura. Nosotros somos latinos, debemos dejarnos de esa latinería, ¿sí?, descontextualizada. Sola Escritura, no, sola Escritura. Sola Escritura, mis hermanos. ¿Qué abandera la sola Escritura? Preguntamos. ¿Quién puede responder de manera didáctica? ¿Qué abandera la sola Escritura? Esto es importante porque esto es una conclusión confesional. El Catecismo de Heidelberg, la Confesión de Westminster, dice que las Escrituras es nuestra única norma de fe y conducta. Es decir, lo único autorizado para poder autorizar, valga la redundancia, lo que debemos creer en las Escrituras. Y la única regla que puede regir nuestra vida es las Escrituras. Las Escrituras entonces es nuestra única norma de fe y conducta. Lo primero trata con el intelectualismo y lo segundo trata con el aspecto práctico. Así que la segunda sola que se abandera, ¿cuál es? ¿Quién puede decirme? Aparte de solo las Escrituras. Solo la gracia, mis hermanos. El fundamento de toda la tradición reformada es las Escrituras. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, ¿qué encontramos? Que la salvación es por gracia. Entonces esto es un contraataque a la idea escolástica de que la salvación puede lograrse a través de las obras, a través de mis méritos, a través de todos los procesos sacramentalistas. No, no necesitamos nada para ser salvos, solamente recibir la gracia de Dios sobre nosotros. Y hay un aspecto importante que está ligado a la gracia, y es la doctrina del pecado. Esto es otra de las cosas que la Iglesia Católica Romana pasó o se excedió en muchos sentidos, ¿sí? La doctrina de la gracia está de la mano caminando con la doctrina del pecado. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen que estamos separados de Dios, que la ira de Dios está sobre nosotros y que no podemos alcanzar salvación por nuestros propios méritos. En el contexto de la carta de Pablo a los romanos, los judíos creían que ellos prevalecían sobre los gentiles. Los gentiles creían que ellos prevalecían sobre los romanos o sentían miedo de los judíos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3? Hemos acusado tanto a judíos como a gentiles. ¿Y qué concluimos? Todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. El apóstol Pablo, que dice en la carta a los Efesios. ¿Se acuerdan? Vamos a Efesios capítulo número 2 para leer este texto, donde se encuentra una de las palabras más importantes del Nuevo Testamento. Efesios capítulo número 2. Versículo número 1, dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza humana. Pero ¿qué viene a continuación? ¿Cuál es esa palabra? Pero Dios. Pero
Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Este es el segundo principio que trajo la Reforma Protestante. Ojo, no de manera sistemática. El reformador dijo solo por la gracia. No. Eso vino con el tiempo. Pero ellos sí entonces contraatacaron contra la Iglesia Católica Romana diciendo, no son los méritos, no son las obras, es la gracia de Dios lo que hace y lo que prepara a un hombre para ser salvo. Es la gracia de Dios lo que permite que nosotros, muertos en delitos y pecados, seamos salvados por pura misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la tercera sola de la Escritura entonces? Ya tenemos sola Escritura, que es sola de la Reforma. Tenemos la primera, que es sola Escritura, el fundamento. La segunda es sola gracia y la tercera es solo por la fe. En este aspecto particular encontramos entonces a Lutero luchando en un lugar determinado en Alemania, lidiando con la idea de que la justicia de Dios explicada en Romanos era opresora y condenatoria. ¿Sí o no? Cuando las Escrituras, mis hermanos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos hablan de qué cosa, de que Dios, para salvar a través de la gracia, tiene que derramar su justicia. ¿Sí o no? Y cuando hablamos del derramamiento de su justicia, efectivamente hablamos de la justicia condenatoria. Pero la tercera sola de la Reforma nos habla sobre quién recayó la justicia condenatoria. ¿Sí? La cuarta sola de la Reforma nos habla sobre quién cayó la justicia condenatoria, a saber, en la persona de Cristo Jesús, de manera tal que el filtro para la salvación de tu alma y de mi alma es Cristo, para que la justicia salvadora cayera sobre nosotros, por pura gracia. Básicamente esa es la tercera sola de la Reforma, mis hermanos. No hay nada técnico, hay muchas cosas técnicas que podemos analizar con su pastor, con sus maestros, en sus estudios personales y demás. Sin embargo, hoy solamente queremos sentarnos alrededor de estas hazañas históricas que estuvieron alrededor de las doctrinas bíblicas claramente explicadas en la palabra del Señor. Amén. Para aplicar todo lo que hemos visto, mis hermanos, yo quiero hacer una exhortación misericordiosa a las iglesias reformadas. En este caso, a la Iglesia Bautista Evangélica Reformada Nueva Vida. El Señor ha encendido una luz en medio de toda Aragua. Otra luz con los hermanos allá en Cagua. ¿Sí o no? Nosotros tenemos un conocimiento, mis hermanos, que en este momento muchos no tienen. Efectivamente, muchos hermanos de otras denominaciones están alrededor de Cristo y adoran al Señor, pero aún en ellos hay salvación por obras. Aún en ellos no todo es gracia, o la gracia se excede de una manera ilimitada y empiezan entonces a vivir como que somos salvos por gracia, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Y demás cosas extrañas, mis hermanos. Dios te ha dado a ti el privilegio, hermano querido y hermana querida y joven querido, que eres salvo desde la juventud, la dicha y la gracia especial de conocer la palabra de Dios, de sentarte en este lugar y ver el sacrificio de un hombre que estudió las Escrituras en la semana para con cuidado apacentar tu alma y tener cuidado en la proclamación de lo que predica. Esto es una dicha sin igual, mis hermanos, por las cuales en el pasado muchos murieron martirizados y hoy tú y yo la tenemos libremente. Las Escrituras en muchas traducciones, en muchas transliteraciones, están libres hoy. ¿Por qué razón entonces, cuando la Escritura se le negó el acceso a ella, hubo más salvación que hoy cuando las Escrituras están en libre acceso?
¿Esto no te llama a la reflexión? Mis hermanos, la palabra de Dios la tenemos en nuestras manos. La única profecía confiable. Dios se revela en su palabra y tú y yo cada mañana, cada noche, en cada altar familiar, cada domingo, cada miércoles, cada estudio bíblico grupal e individual, abrimos la palabra de Dios y su ser irradia nuestro ser. Pidámosle al Señor tener claridad, tener la motivación de Esdras, tener el deseo de Esdras, tener la técnica de Esdras y que la gracia de Dios esté sobre nosotros. ¿Para qué? Para que todo el pueblo alabe a Jehová, dice Esdras capítulo número 8, y diga amén, amén, la gloria para el Señor y nuestras frentes toquen nuestra tierra y la gloria sea para el Señor. Y muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Hermanos, la misión de esta iglesia es salvar a pecadores que están allá afuera. Debemos crecer en teología, debemos todo lo demás, pero hay personas allá que están elegidas para salvación y lo único que necesitan es escuchar a alguien que diga Cristo salva, para que el Espíritu inicie a operar y salva a esa persona. Pidámosle al Señor que mueva las fibras de nuestro corazón. Y que ese corazón de nuestro Señor Jesucristo, el cual se compadeció por la necesidad de muchos, hoy también cree en nosotros un espíritu compasivo por la salvación de las almas. Que la reforma, mis hermanos, no solamente quede en estas cuatro paredes, sino que también sea transmitida en nuestro hogar. Que la Escritura sea la que regule nuestras decisiones. Que la Escritura sea la que regule la forma en cómo tratamos a nuestras esposas. Que las Escrituras sean la que regule la forma en cómo educamos. Que las Escrituras regulen la forma en cómo nos desenvolvemos en la cultura, en la sociedad, en la política. Que las Escrituras regulen la forma en cómo respondemos al caos actual. Amén. Y que nuestros corazones sigan anhelando que Cristo venga pronto. Pero que no venga antes de que nosotros cumplamos nuestra misión como iglesia. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra y por el tiempo tan recreativo y edificativo que hoy tú nos das a través de la predicación. Padre, mis palabras son incapaces, falibles. Tu palabra, que nuestra presa, puede edificar a tu pueblo, Señor. Sea tu pueblo edificado, en Cristo Jesús oramos. Amén.